Hoy sábado 14 de diciembre tengo en comunicación telefónica a la canciller de Bolivia, la doctora Karen Longaric. Doctora, muchas gracias por conceder esta entrevista a Ecos Latinos para clarificar algunas cosas, no solo para el pueblo boliviano, sino para la comunidad internacional. Encantada de saludarlo y estoy a la orden para absolver cualquier pregunta que usted tuviera. Muchos sectores de Bolivia y la comunidad internacional reconocen que en Bolivia hubo un golpe institucional, ya que el presidente Evo Morales se vio forzado a renunciar por irregularidades detectadas en el proceso electoral. Se vio forzado a renunciar por sugerencias o presiones de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Ustedes desde el gobierno sostienen que en Bolivia no hubo golpe de Estado ni golpe institucional. ¿Nos puede decir el sustento jurídico para afirmar lo que están afirmando? Absolutamente. En Bolivia no hubo un golpe de Estado, en Bolivia hubo una sucesión constitucional, porque en virtud de la renuncia que presentó el señor Evo Morales y la renuncia que presentó a su vez el vicepresidente, seguido de la renuncia de la presidenta del Senado, había un vacío de poder que debía habérselo llenado bajo una sucesión constitucional. Esta renuncia de Evo Morales fue acompañada inmediatamente de su solicitud de asilo al gobierno mexicano. En ese sentido, cuando hay ausencia del poder ejecutivo, lo que hace la Asamblea Legislativa, cuya mayoría el movimiento al socialismo, tienen 2/3 de votos, se reúne la Asamblea Legislativa y, en primer lugar, decide que quien reemplazaba a la presidenta del Senado era la vicepresidente. Entonces, asumiendo la vicepresidenta del Senado, la presidencia del Senado, la sucesión constitucional era clarísima, absolutamente clara. Y eso no solamente debe ocurrir en los niveles mayores del Estado, tal como contempla la Constitución política, sino ocurre en cualquier instancia administrativa o ejecutiva. Cuando hay ausencia de la primera autoridad, la sucesión va buscando la persona que va a reemplazar a esa autoridad. Es lo que ocurrió. ¿No fue presionado a renunciar Evo Morales por parte de las Fuerzas de Seguridad y Fuerzas Armadas de su país? Mire, de ninguna manera. Y quiero además terminar el argumento anterior. Además de ello, el Tribunal Constitucional se reunió inmediatamente y declaró que esa sucesión constitucional era absolutamente constitucional, validó la sucesión de la señora Áñez. Bien, y no hubo de ninguna manera presión. Hay presión cuando hay coacción, cuando hay fuerza. Lo que hubo fue que el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas le dijo a don Evo Morales: usted debería renunciar. Pero ¿por qué se vino la renuncia? ¿Por qué Evo Morales decidió renunciar? Porque era evidente que esa fuerza moral que estaba, que se veía en los grandes movimientos cívicos, todo el país marchando, toda la juventud de este país marchando pacíficamente, ya constituía una fuerza moral que lo obligaba a él a renunciar, que lo sinceraba consigo mismo, que ya no podía, que el pueblo ya no lo quería, que hubo un fraude electoral que casi se le escapa la palabra golpe. Fue una... No, señor, no. Que hubo un fraude electoral, le digo, que hubo un fraude electoral. Doctora, la palabra golpe de ninguna manera, porque estoy convencida, soy una mujer demócrata y estoy convencida de que esto jamás podría asemejarse a un golpe de Estado. En Bolivia hemos sufrido golpes de Estado y conocemos las características de los golpes de Estado. Este maledicente argumento del golpe de Estado, creo que sinceramente ya no se lo cree nadie. Doctora, ni a nivel internacional ni en ninguna esfera. Ayer en la ONU la señorita Vaca Daza tuvo una frase
muy infeliz diciendo que lo que pasa en Bolivia es como la situación de la mujer abusada. Primero se escucha al violador y luego la víctima, dando a entender que el violador sería Evo Morales y la víctima Bolivia. Usted como diplomática y como mujer, ¿qué piensa de este polémico dicho? Bueno, mire, creo que fue en la OEA, no en Naciones Unidas, no. Perdón, en la OEA. Sí, pero no quisiera opinar, esas son apreciaciones muy personales de esa líder juvenil y no debo ser yo quien opine si está bien o mal la forma de expresar su frustración por todo lo que ocurrió en Bolivia. Un tema que tiene en alerta la comunidad boliviana en nuestro país, que es la colectividad más numerosa fuera de su patria, que es la vigilia que organiza parte de la comunidad boliviana en las inmediaciones del Consulado General de Bolivia en Buenos Aires, y la huelga de hambre que está ocurriendo en la Embajada de Bolivia. ¿Qué opina al respecto? Bueno, esperemos que la huelga de hambre concluya pronto, porque creo que es una medida absolutamente desatinada, que lo único que hace es perjudicar el normal desarrollo de una embajada, y también estas marchas que no creo que estén integradas completamente por bolivianos seguidores de Evo Morales. Tenemos información de que también hay otros grupos argentinos sin sindicales que podrían estar integrando esas marchas. Mire, no puedo decirle más de aquello de que nos preocupa y que quisiéramos que se solucione pronto, y confiamos absolutamente en que vamos a volver a la normalidad rápidamente a partir de las expresiones que tuvo el canciller Solá cuando dijo que aceptaba el asilo de Evo Morales con la condición de que no emita ni realice actos políticos algunos, y dijo, es más, tenemos problemas en la Argentina y no tenemos para qué acarrearnos más problemas. Creo que no vale la pena deteriorar las relaciones entre Bolivia y Argentina. Hay intereses muy importantes que se derivan de la relación de vecindad de dos países vecinos, relaciones comerciales, económicas, relaciones vinculadas a la migración, a la fuerza laboral, a la fuerza productiva de los bolivianos en Argentina y a la relación amistosa que siempre hubo. No creo que el actual gobierno argentino pueda exponer esa relación simplemente por proteger a personas que bien podrían hacer política aquí en Bolivia y no desde territorio argentino, porque parecería que el territorio argentino lo quieren convertir en una base de opinión y conflicto político frente a Bolivia. ¿Quién es el diplomático Julio Alvarado que el gobierno de la presidenta interina Yanine Áñez lo nombró como responsable de la embajada en nuestro país? Bueno, Julio Alvarado es un antiguo diplomático de carrera. Yo tengo la impresión que lleva más de 30 años de carrera diplomática, 35 años de carrera diplomática, muy conocido en Bolivia por también un académico importante en la Universidad Pública de San Andrés y particularmente por su carrera diplomática. Se lo nombró a él por el perfil que tiene, un perfil excelente para llevar adelante la función de encargado de negocios de Bolivia en la Argentina. Y lamentablemente le ha tocado esta situación. Bueno, eso es coyuntural, ¿no? ¿A quiénes se le aplica la ley de sedición en su país? Porque hubo problemas no solo con la ciudadanía boliviana, sino con periodistas extranjeros. Incluso hay un señor que perdió la vida por un accidente cerebrovascular y otros sospechan que hubo agresiones hacia este compatriota argentino. ¿A quiénes se le aplica la ley de sedición en su país? Mire, no puedo responderle esa pregunta porque no conozco en profundidad el caso, y aventurarme a sindicar o a configurar la comisión de un delito común grave en contra de alguien sería muy irresponsable de mi parte.
muy irresponsable. Entonces me excuso de responder esa pregunta. Entiendo. ¿Qué opina de la sanción de una ley de garantías constitucionales, como bregan algunos senadores del MAS, incluso la doctora María Elizabeth Oporto, que es senadora por Chuquisaca, que hizo una huelga de hambre para pedir la celeridad de la aplicación de esta ley? Bueno, mire, ese es el trabajo que está realizando la Asamblea Legislativa. Entiendo que se está negociando una ley de garantía, pero que por otra parte también se ha objetado en esa ley que tenga normas que puedan promover la impunidad de quienes hubiesen cometido delitos en esta época previa y durante y posterior a las elecciones, ¿no? Tampoco puedo opinar mucho, pero sí puedo decirle que se está buscando el equilibrio, ¿no? El equilibrio en esa ley, de modo de que no sea una norma jurídica que proteja la impunidad. ¿Hay seguridades para la prensa internacional para ir a Bolivia para informar? ¿No hay amenazas, intimidaciones o censuras? Mire, lamento que usted diga eso verdaderamente. No es una consulta, le estoy haciendo sí, por si yo quiero ir a Bolivia para bien informar, podría hacerlo. Este país es un país seguro, es un país democrático, estamos viviendo en absoluta paz, salvo que si en cualquier momento grupos irregulares deciden salir a las calles y hacer manifestaciones contra este gobierno, manifestaciones agresivas, bueno, el peligro lo correrá de parte de esos grupos agresivos, no del pueblo boliviano. El pueblo boliviano es un pueblo tranquilo, es un pueblo pacífico, es un pueblo que quiere la paz, que quiere encontrar el rumbo, el sendero democrático, reconstruir sus instituciones democráticas. Y le aseguro y lo invito con el mayor gusto a venir a Bolivia, y yo misma como canciller de la República procuraré que usted llegue a todos los sectores a realizar todas las entrevistas que usted desee. Muchísimas gracias, doctora. ¿Qué opina de la denuncia que formularon en Argentina un dirigente de esta nacionalidad y un diputado boliviano, Víctor Gutiérrez, una denuncia a la presidenta interina Yanina Áñez? Bueno, no conozco los términos exactos de la denuncia, y yo como abogada sé que debo tener una gran responsabilidad para emitir una opinión, una pregunta como la que usted me hace. Tengo que conocer antes la denuncia y de ahí para adelante poder pronunciarme. Lo lamento, no puedo hacerlo. Y no es que esté eludiendo una respuesta. Sí, entiendo, quiere hablar con precisión técnica. Exactamente. Sí, con respecto a que la Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia considera a la huipala, a la bandera de la huipala, como un símbolo patrio. ¿Qué opina de que algunos sectores de la población boliviana han quemado esta insignia de patria? Bueno, mire, vamos a hablar con absoluta precisión en este tema. Eso ocurrió durante esos eventos desagradables que hubieron posterior a las elecciones. Habría que identificar, y yo lo dije en varios programas de televisión, habría que identificar a la persona que cometió ese delito, porque eso es un delito que va contra el respeto a los símbolos patrios. La huipala es un símbolo patrio de Bolivia, y es un símbolo patrio, ¿no?, que representa a una gran población que es la del occidente boliviano particularmente, pero que ha sido reconocido constitucionalmente como un símbolo patrio de Bolivia, y lo respetamos y queremos ese símbolo patrio. Aquí en La Paz tenemos un respeto enorme a la huipala. Entonces, aquella persona que realizó ese acto delictivo, ese acto deshonroso, ese acto irrespetuoso, debería haber sido identificada, y creo que lo fue, y debería le impuesto las sanciones correspondientes, porque el Código Penal boliviano contempla la sanción para quienes deshonran los símbolos patrios. Doctora, una pregunta más concerniente a su ministerio. Hubo una resolución prohibiendo a los diplomáticos y
empleados de la Cancillería el uso de polleras y aguayo, y sugiriendo o imponiendo el uso de falda y corbata. ¿Qué puede decir al respecto? Mire, me alegra muchísimo que haga esa pregunta, porque en primer lugar hubo un memorándum que inconsultamente lanzó el director de ceremonial, el señor Marcelo Arias. Ese memorándum indicaba que decía textualmente: a partir de la fecha se exige el uso de traje y corbata para los hombres y de falda y traje y pantalón para las mujeres. Exactamente eso. Yo llamé, y además estuvo sellado por el viceministerio de la Cancillería, no por el despacho de la Canciller, porque por cierto creo que esos días ni siquiera me encontraba en La Paz, o no lo sé. O sea, no se aplica esta resolución. De ninguna manera. ¿Sabe qué hice frente a semejante, a una orden un poco desatinada que de ninguna manera decía se prohíbe la pollera? Esa es una mentira, es una falsedad terrible, porque en la Cancillería hay muchas señoras de pollera que son respetables funcionarias. Yo provengo de la universidad pública, soy profesora emérita de la universidad pública, y gran cantidad de mis alumnas son mujeres de pollera. Entonces, menos durante mi gestión podría tener una política tan deleznable, tan ofensiva, tan irracional. Bueno, cuando ocurrió esto, yo llamé severamente la atención a esta persona, y esta persona está siendo retirada precisamente de sus funciones por ese desliz que él señala, que no tuvo la intención de aludir una cuestión que la prensa utilizó rápidamente, alentada por el movimiento al socialismo. Pero en todo caso, como un mensaje de que yo, como Canciller de la República y profesora emérita de la universidad pública más grande del país, respeto mis símbolos patrios y respeto obviamente todas las diversidades y respeto la vestimenta de nuestro pueblo, he dispuesto que es separado del cargo de director de ceremonial del Estado. Doctora, con el tema de la política internacional que es que ya no puedo lamentablemente seguir atendiéndolo. Digamos la última pregunta, por favor. ¿Por qué una de las primeras medidas de la Cancillería boliviana fue restablecer las relaciones con Estados Unidos e Israel? Bueno, yo quiero decirle que nunca se rompieron las relaciones con Estados Unidos. Siguen el mismo nivel que estaban, a nivel de encargados de negocios, siguen a ese nivel. Se nombró un embajador en misión especial, cumplir, ¿no?, determinadas actividades frente a la Casa Blanca. Quiero al embajador Oscar Serrate, que ha sido acreditado como embajador en misión especial, cuya misión es de cortísima duración. Las relaciones entre Bolivia y Estados Unidos se mantienen en el mismo nivel de encargado de negocios. No han subido ni han descendido de nivel. Y obviamente porque nosotros no podemos nombrar embajadores permanentes, porque esas designaciones pasan por la Asamblea Legislativa, y la Asamblea Legislativa hoy por hoy se está dedicando completamente a la convocatoria y realización de elecciones.